Bien, ya estamos con nuestro invitado. Le damos la bienvenida al exministro de Salud, Hernando Ceballos. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y muchas gracias por darse el tiempo de estar en este programa. No, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y a su disposición, claro. Quiero iniciar con la primera pregunta y antes quizá de hacer la pregunta, hacer una introducción, porque hace unos días la presidenta Dina Boluarte, no sé si lo recuerda, en la Asamblea 78 de la ONU, afirmó que más del 99% de peruanos están asegurados. Y yo ante estas palabras le quiero preguntar, doctor, ese 99% de peruanos que ella mencionó cuenta con salud de calidad cuando tenemos un déficit de 17,000 médicos especialistas y 23,000 médicos generales en el Ministerio de Salud. Cuando no hay medicina, cuando no hay ambulancias, cuando no hay equipamiento, cuando tenemos horarios restringidos para atender este sistema. Bueno, en primer lugar, creo que la cifra, además del cinismo que tienen estas palabras, porque todos los ciudadanos saben perfectamente que el acceso a la salud en nuestro país es absolutamente excluyente para millones de peruanos, pero yendo a cifras concretas, tenemos que decir que esto no es verdad, porque primero que lo que ella argumenta, que habla de un seguro y se refiere al seguro integral de salud en el 70% de los casos, las cifras que ella maneja no son exactas. Todavía tenemos más de un 10% de peruanos que no tienen ningún tipo de seguro. Ahora, el seguro integral de salud en realidad no es un seguro propiamente dicho, sino es una contraprestación. Es decir, hay un programa del Estado que maneja el Ministerio de Salud que le paga a los establecimientos por cada atención médica, examen de laboratorio o medicamentos. Pero el Seguro Integral de Salud no asegura que el establecimiento le resuelve el problema al paciente. No se responsabiliza si el establecimiento tiene médicos, medicamentos, un correcto equipamiento. Eso no es una contraprestación, a diferencia de salud, que sí hay una responsabilidad directa sobre la atención del paciente en el caso de la seguridad social. Por otra parte, no se puede hablar con toda frescura, como lo hace la señora Boluarte, de que tenemos asegurados al 99%, porque esto da la sensación en el campo internacional de que Perú tiene un sistema de salud ejemplar. Pero resulta que las propias cifras del Ministerio de Salud señalan, por ejemplo, que el 50% de los medicamentos que se recetan dentro del establecimiento de salud no se encuentran en la farmacia de los establecimientos. Y que la gente debe cruzar la calle para ir a las farmacias privadas que están muy cerquita de los establecimientos, porque ya los inversores privados saben que el Estado en el Perú no se responsabiliza por la salud. Entonces al frente uno va a ver un montón de farmacias, de ofrecimientos de análisis, de exámenes médicos. Se le va a costar, todo particular. Exacto, y el que no tiene plata, pues irá a su casa y se curará como pueda y donde pueda, ¿no? Amén de que muchas veces no se consiguen las consultas o se tiene que ir desde el día anterior para sacar un turno, incluso en la seguridad social esperar 2, 3 meses o más para una operación, ¿no? Hay pacientes en el caso de traumatología que tienen que esperar casi un año para que puedan tener la pieza que les pueda permitir caminar o acercarse a una vida un poco más lógica para la persona. Pues acá en el Perú, donde el 90% de los establecimientos tienen problemas operativos, están en condiciones inadecuadas, ¿no? Me parece que es un insulto a la ciudadanía hablar con ese talante, ¿no? El 99% está asegurado. Y lo que nos muestra son dos cosas que son preocupantes. La primera es que se quiere ocultar la realidad, que no se quiere reconocer que tenemos un sistema de salud frágil, que venimos hace poquitos meses de ser el país con más personas fallecidas por dengue en América Latina. Y que también el balance que tenemos de la pandemia nos muestra con el país con más cantidad de fallecidos. Entonces, eso no aparece y lo peor es que entonces nos da un mensaje de que no existe la voluntad
de cambiar el sistema de salud y acercarlo a las personas. Entonces, este mensaje lleno de cinismo y además de ignorancia es preocupante para los peruanos, ¿no? Una posición más de no reconocer que nos falta mucho, que necesitamos luchar en conjunto por acercarle al ciudadano el derecho a la salud. Esta es la reflexión que me genera cuando escuché a la presidenta o a la señora Boluarte, porque la verdad que está bastante deslegitimada desde que se asesinaron casi 70 peruanos. Yo no sé, somos uno de los países, pocos países del mundo que fruto de los intereses de la globalización, pues se reconoce a un gobierno que ha asesinado y ha reprimido el derecho a opinar de tanta gente, ¿no? Un gobierno que no da ni siquiera señales de democracia, doctor, y que lejos de ello encontramos deficiencias, problemas y muchas brechas por cerrar. Y la verdad que lo que acabo de escuchar es la verdad, es una realidad que sabemos todos los peruanos, que encontramos un sistema de salud lamentablemente muy catastrófico. Pero ¿cómo o por qué seguimos teniendo este sistema de salud? ¿Por falta de presupuesto, por falta de capacidad? ¿Cuál es el motivo que conlleva a que nos brinde a todos los peruanos este sistema de salud que permite que día a día miles de peruanos fallezcan, mueran por falta de atención, por falta de medicamentos y por falta de capacidad, ¿no?, en este sector? Sí, yo trato en lo posible de manejarme con elementos objetivos, con cifras y reflexiones objetivas, no tanto como un debate, porque para que los amigos que nos están escuchando y viendo puedan entender con claridad todo lo que debemos cambiar, ¿no? En el Perú existe una estructura de la salud en general, del Ministerio, de la Seguridad Social, que no coordinan en absoluto. Si no tenemos un verdadero sistema nacional de salud. El Ministerio hace lo que quiere, la Seguridad Social también, yo construyo una posta acá, construyo un centro de salud, un hospital, donde me parece, pero no de manera coordinada para aprovechar los recursos que sean necesarios para brindar una buena atención. Por decir un ejemplo, lo que pasó ahora con el congresista y vicepresidente Nano Guerra, ¿no? Nano Guerra, con el cual la verdad yo siempre he tenido profundas diferencias, ¿no? Porque postura reaccionaria, pero entiendo, bueno, nadie celebra la muerte de una persona. Pero el señor va a atenderse y encuentra que en el establecimiento no hay médicos, está cerrado, ¿no? Ahora, esto nos lleva a una primera reflexión. La estructura de establecimientos que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo, en los lugares más alejados hay una posta que es un nivel 1-1, donde solo tiene un técnico, una especie de asistente de salud, pero no tiene profesionales. Después vienen los establecimientos, las postas, centro de salud, 1-2, que tienen un médico y una enfermera, y los 1-3, donde existen algunos especialistas más. Los 1-1, los que están en los lugares más alejados, solo tienen un técnico, pero hecho con un criterio de densidad poblacional, no analizado de si allí prevalece una determinada enfermedad, si hay muchas personas mayores, si hay muchos niños, si hay accesibilidad geográfica o no de ese establecimiento a lugares de mayor complejidad. Entonces, todo está establecido para que en los lugares más alejados, donde esté la gente más pobre, justamente existan postas donde no hay médicos, donde no hay enfermeras, solo hay un técnico sanitario, ¿no? Es decir, en los lugares más alejados me voy a ahorrar un poco de plata y no voy a poner a un médico, porque lo que voy a hacer, cada tanta cantidad de habitantes, voy a poner un establecimiento de salud que tenga un médico, aunque la forma de acceder a ese establecimiento demore 2, 3 horas, ¿no? Este tema hay que cambiarlo. Necesitamos recategorizar los establecimientos del Ministerio de Salud para asegurarnos que funcionen 24 horas, que tengan un médico y el resto del equipo de profesionales que le den una mejor cobertura a la población. Por otro lado, lo que... Sí, disculpe, doctor. No, definitivamente lo que escuchamos es algo sorprendente, porque es prácticamente, de cierta manera, dejar al ciudadano
con su problema de salud sin darle la importancia, ni siquiera una calidad, dejarlo morir, doctor. Primero que Bueno, no debería ya existir esta categoría 1.1, la verdad, porque en lugares alejados mucho menos. ¿Cómo te trasladas a otros lugares? ¿Cómo encuentras medicamento? El día de hoy fue el congresista Nano Guerra, el día de ayer fueron otras personas y el día de mañana van a ser otras personas. Ahora, ¿cómo cambiar este sistema de salud y cambiar estos niveles de hospitales y la categorización que tienen, ¿no? Y que se elimine por completo este 1.1 para darle una atención de calidad a las personas y mucho más a los que están muy lejanos de la ciudad y de hospitales mucho más grandes y con mejor infraestructura y equipamiento? Claro, eso es lo que está usted diciendo es absolutamente cierto y correcto. Ahora, para modificar eso necesitamos una reforma del sector salud integral que tiene que ver con recategorizar los establecimientos, unificar los subsistemas en un verdadero sistema de salud, tener una historia clínica única para que el paciente que vaya a un establecimiento se sepa ya qué es lo que tiene y no necesiten hacerle de nuevo los estudios o empezar a preguntarle a los familiares, porque en una pantalla aparece, se atienda en Abancay, se atiende en Lima o se atiende en una clínica privada, existe una historia clínica ya para que el personal de salud sepa qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y además podamos controlar mejor la dotación de medicamentos, de equipos, de recursos humanos para cada establecimiento. Esta reforma tiene que ver también con, obviamente, la necesidad de generar presupuestos para el sector salud que no tenemos, una racionalización en el gasto que tampoco tenemos, pero parte de decisión política. Hay que tomar la decisión política de avanzar hacia la salud como un derecho. Hay décadas de olvido del sector salud. Como decía, el 90% de los establecimientos, según el propio Ministerio de Salud, no se encuentran en condiciones adecuadas. Entonces hay que empezar a revisar cuánto necesitamos, ¿no? Bueno, tenemos un presupuesto este año de 24.000 millones. Bueno, ¿cuánto es lo que necesitamos para ir cerrando la brecha? Financieramente necesitaríamos 4 o 5.000 millones anuales, que el Estado tendrá que sacarlo de impuestos a la riqueza o de una política tributaria diferente, pero hay que pensar que primero es la salud de la gente, de los más humildes. Hay que diseñar también, cuando yo hablaba de la reforma, una estrategia basada en la atención primaria de salud. ¿Qué quiere decir? Hay que preservar la salud del ciudadano y tratarlo en los inicios de cualquier patología o enfermedad que se esté gestando. Eso no existe. Nosotros, cuando hemos estado en la pandemia, comprobábamos que los pacientes que llegaban a cuidados intensivos o necesitaban hospitalización no sabían que tenían diabetes, no sabían que tenían hipertensión, y allí sobre esas personas es donde tenemos que incidir para prevenir. Nos va a salir finalmente más barato, pero aunque no nos saliera más barato, estamos pensando en personas, ¿no? Ahí es donde Exacto. tenemos que incidir, ¿no? Una Ese salud esquema más humana, más acercada a la sociedad, ¿no? Tenemos muchas tasas de mortalidad, tenemos niños con anemia, doctor, tenemos tanto abandono, y yo quiero preguntarle de qué depende esta reforma en el sistema de salud, en el sector salud, tan importante, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso, ¿no?, específico del congresista Nano Guerra. Escuchaba las declaraciones del ministro de Salud, César Vázquez, y de cierta manera responsabilizaba a los gobiernos regionales de la precariedad del sector salud. Pero creo que usted, como ministro de Salud, nos puede dar la respuesta. ¿De qué depende esta reestructuración? ¿Depende de los gobiernos regionales, que no hay atención todo el día? ¿Depende del gobierno central? ¿De qué depende? Porque lavarse las manos y responsabilizar a los gobiernos regionales, que tienen limitaciones y mucho más, no tienen políticas claras, y cuando hay una gran no existe la descentralización, creo que es también algo irresponsable. Pueden empezar a tirarse la pelota, es lo más fácil, ¿no? Y lo cierto es que esta reforma que necesitamos en el sector salud no la vamos a resolver en 2 o 3 meses, pero lo que sí necesitamos es
que empiecen a haber signos de que transitamos ese camino. Definitivamente el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad, incluso con esta Constitución y por la Ley General de Salud, de pilotear todo el sistema de salud. No podemos decir es el gobierno regional, es el gobierno local, es responsabilidad del Ministerio de Salud disponer las medidas para que se eche a andar el Sistema Nacional de Salud. Por supuesto que necesita el respaldo del Congreso, el respaldo de todo el Poder Ejecutivo, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hay que transitar un camino de participación de los colegios profesionales y de los trabajadores para empezar a cambiar esta situación. Hay una principal responsabilidad en el Ministerio de Salud, que es la que maneja los programas, que es la que en definitiva dicta las normas nacionales, y por supuesto, desde luego, que la salud necesita una reglamentación en los niveles regionales para que los proyectos se aceleren, los proyectos y se aprueben en el nivel central y se ejecuten realmente en el nivel regional, con un nivel de control por parte de la Contraloría General de la República. Tenemos una gran cantidad de obras detenidas, hay una gran corrupción, pero el ministro hace mal en decir esta es responsabilidad de los gobiernos regionales, ¿no? Porque eso es tirarle la pelota y no asumir la responsabilidad de dirigir la transformación. Hay que convocar a los gobernadores regionales. ¿Qué hicimos en la pandemia? En la pandemia estábamos en el 12% de las personas vacunadas, y todos los epidemiólogos y los estudios decían, este año con la tercera ola se nos mueren 150.000 personas. Convocamos a los gobernadores regionales, tuvimos una reunión con ellos, con los gobiernos locales, nos sentamos a conversar con los trabajadores, y la verdad que yo encontré un nivel de respuesta en los gobiernos regionales, porque además a los gobernadores les iba a la cabeza si teníamos tanta cantidad de muertos. Claro. Y logramos, la verdad, revertir el tema de la pandemia de julio a diciembre y pasar a superar el 80% de la población vacunada, en fin. Entonces yo creo que el ministro, que es un hombre que tiene experiencia, porque estaba en el Congreso asesorando a la Comisión de Salud varios años, debería tomar la decisión política de pilotear una transformación de la salud. Pero para eso, claro, no hay que meter a los amigos, pues, ¿no? Y no hay que hacer lo que me dice el que está arriba mío, sino entender que la salud es un derecho y que estar en el ministerio es una responsabilidad que no te la dan todos los días y que la gente espera mucho, ¿no? Así que hay que tener capacidad, sobre todo, ¿no? Capacidad de dirigir, de liderar y de rodearse de personas con meritocracia y no por dedocracia, doctor, que le daño, retrasa y produce, sobre todo, tantas deficiencias como es la que tenemos en este momento. Sobre ello usted hablaba de algo muy importante, que fue lo que pasamos, lo que desnudó en la pandemia, ¿no? El trabajo que usted también realizó, pero este problema del sector salud, esas brechas vienen hace muchísimos años. Esto no es recién, esto no es ayer, no es hace 2 años. Usted estuvo como ministro de Salud. ¿Cómo intentó o qué avanzó o qué políticas utilizó para, de cierta manera, acercar el sector salud a la población, ¿no? Y cerrar estas brechas? Claro, mucha gente me pregunta cómo es que logramos que la ciudadanía colabore en ese momento y generar una gran movilización en todo el país para que haya una vacunación que superó récords internacionales. Y en realidad, primero es actuar, entender que la salud no lo va a resolver una o dos personas. Si no logramos un nivel de compromiso social, no se puede, ningún proyecto tiene sostenibilidad. Entonces hay que conversar con los actores sociales en los distintos niveles, llegar a un cierto respaldo del Congreso en las acciones que se realizan. Yo tengo que decir que más allá de la oposición cerrada, Castillo, que había, todos los proyectos le obstruían, yo me sentaba con los congresistas, tal vez porque he sido congresista antes, pero yo podía decirles, mira, acá tú puedes tener mucha enemistad con Castillo, pero si no respaldas las acciones del Ministerio de Salud, se nos van a morir miles de personas, ¿no? Y yo sí creo que se logró que un sector importante apoyara. Entonces, la movilización social es un tema importante, que se logró. Ahora, hay que tener decisión política. Contratamos más de 10.000 trabajadores CAS-COVID, se armaron miles de brigadas para ir a los lugares más alejados.
Y la prioridad en ese momento, que era una prioridad nacional, que era enfrentar la pandemia, fue la que enfrentamos. Junto con eso, hubo un tema que dejamos estructurado en el proyecto de la reforma del sector salud. La reforma del sector salud quiere decir la unificación del MINSA con la Seguridad Social, una política de distribución de recursos humanos, entender la salud con gratuidad absoluta, manejar el tema de una política de medicamentos y de desarrollo científico-tecnológico diferente para el país. Dejamos diseñado todo esto. Era un proyecto muy interesante que lo hicimos con técnicos muy importantes del país. Pero claro, la verdad yo estuve 6 meses en el Ministerio de Salud, o sea, me hubiera gustado pues que hacer más, desarrollar la política, ¿no? Hacer más, y eso es lo que queremos, y la verdad que lamentamos la situación en la que nos encontramos, doctor. Le agradezco infinitamente esta entrevista, muchísimas gracias por el tiempo, nos ha quedado mucho más claro el panorama y cómo está la situación y de quién depende y de quién es la responsabilidad y lo que se debería hacer. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. A ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Bien, hemos estado con el exministro de Salud, Hernando Ceballos.